Queridos amigos, soy Padre Ángel Espinosa de los Monteros. Hoy quiero hablarte de algo que veo con frecuencia en muchas personas que me consultan, personas buenas, sinceras, que buscan hacer el bien, pero que cargan un peso invisible que les impide caminar con libertad. Es ese pensamiento que no se detiene, ese análisis constante, esa necesidad de tenerlo todo controlado, de entenderlo todo, de prever cada paso antes de darlo. Y en medio de esa vorágine mental, la vida se les escapa, las oportunidades pasan de largo y el corazón, que debería ser el motor de la existencia, queda paralizado por el miedo disfrazado de prudencia. Conozco a hombres y mujeres inteligentísimos que han perdido años en la indecisión, no por falta de capacidad, sino por exceso de pensamiento y falta de confianza. Y aquí está el nudo del problema. Cuando pensamos demasiado, es porque confiamos demasiado poco. Déjame contarte algo que viví hace años. Conocí a una joven, llamémosla María, brillante estudiante de medicina, con un futuro prometedor por delante. Vino a verme porque se sentía paralizada. Tenía que elegir una especialización y llevaba meses sin poder decidirse. Cada opción la analizaba hasta el último detalle, imaginaba todos los posibles resultados, las consecuencias a 10, 20 años vista. Había hecho listas interminables de pros y contras, había consultado a decenas de personas, había leído todo lo que se podía leer sobre cada especialidad y seguía sin decidir. Me dijo algo que nunca olvidaré. Padre, tengo miedo de equivocarme, de cerrar puertas, de perder lo que podría haber sido mi vida si eligiera diferente. Le pregunté con cariño, y mientras tanto, ¿qué vida estás viviendo? Se quedó en silencio, porque la verdad es que no estaba viviendo ninguna vida. Estaba suspendida en un limbo mental, creyendo que pensar más la acercaría a la certeza, cuando en realidad la alejaba de la vida misma. Lo que descubrí en María, y lo que veo en tantas personas, es que el exceso de pensamiento no es señal de inteligencia ni de responsabilidad, es señal de miedo. Miedo a equivocarse, miedo a sufrir, miedo a perder el control, miedo a que Dios no esté realmente al mando, porque cuando confiamos de verdad en Dios podemos permitirnos soltar las riendas de nuestra mente hipervigilante. Podemos permitirnos dar un paso sin tener todas las respuestas. Podemos permitirnos vivir. El problema del pensamiento excesivo es que crea una ilusión peligrosa. La ilusión de que si pensamos lo suficiente, si analizamos todas las variables, si controlamos cada detalle, podremos evitar el sufrimiento, garantizar el éxito, asegurar la felicidad. Pero la vida no funciona así. La vida es, por naturaleza, incierta. Y pretender eliminar esa incertidumbre a base de cavilaciones es tan absurdo como pretender detener el viento con las manos. Lo único que conseguimos es agotarnos, paralizarnos y perder de vista lo esencial, porque hay algo que el pensamiento obsesivo nunca podrá darte: paz. Puedes pensar durante horas, días, años y nunca llegarás a esa certeza absoluta que buscas. Siempre habrá un y sí, más, siempre habrá una variable que no consideraste, siempre habrá una posibilidad que se te escapó. La paz no viene del análisis exhaustivo, la paz viene de la confianza. Y la confianza no es algo que se piensa, es algo que se vive. Reflexiona conmigo un momento. ¿Cuántas veces has tomado una decisión después de pensarlo mucho, muchísimo? Y al final resultó que la vida te llevó por caminos que nunca imaginaste. ¿Cuántas veces lo que parecía la mejor opción resultó ser un callejón sin salida y lo que parecía un error resultó ser la puerta a algo maravilloso? La vida está llena de estas paradojas. Y esto no es casualidad ni mala suerte. Es la forma en que Dios nos recuerda que Él está al mando, que su sabiduría supera infinitamente nuestros cálculos, que sus planes para nosotros son mejores que los nuestros, aunque no los entendamos. Cuando pensamos demasiado, lo que estamos diciendo en el fondo es: no me fío de ti, Dios. Necesito asegurarme yo mismo, necesito tener el control. Y Dios, con infinita paciencia, nos deja intentarlo. Nos deja dar vueltas en nuestra cabeza, agotarnos en nuestros análisis, hasta que finalmente, rendidos,
comprendemos que el camino no era ese. Que la libertad no está en tenerlo todo atado y bien atado mentalmente, sino en soltarlo todo y confiar. Hay una diferencia abismal entre pensar bien y pensar demasiado. Pensar bien es reflexionar con serenidad, considerar las opciones con prudencia, pedir consejo a quien tiene experiencia, rezar y escuchar la voz interior que Dios pone en nuestro corazón. Pensar bien es un acto de responsabilidad, de madurez, de amor propio y amor a los demás. Pero pensar demasiado es otra cosa completamente distinta. Pensar demasiado es dar vueltas y vueltas sobre lo mismo sin avanzar, es quedarse atrapado en la rueda del hámster mental, es sustituir la acción por la especulación, la confianza por el control, la fe por el cálculo. Y aquí viene algo importante que quiero que entiendas. Pensar demasiado no solo paraliza tu capacidad de actuar, sino que también distorsiona tu capacidad de percibir. Cuando tu mente está saturada de pensamientos, de preocupaciones, de escenarios imaginarios, pierdes la capacidad de ver la realidad tal como es. Todo lo filtras a través de tus miedos, de tus inseguridades, de tus traumas pasados, y entonces lo que deberías ver con claridad lo ves borroso. Lo que debería ser una oportunidad lo ves como una amenaza. Lo que debería ser un regalo de Dios lo ves como un riesgo. Conozco el caso de un hombre, un empresario exitoso, que vino a hablar conmigo porque su matrimonio estaba en crisis. Me confesó que amaba profundamente a su esposa, pero que últimamente solo podía ver los defectos de ella, las cosas que no funcionaban, las diferencias entre ambos. Le pregunté si había cambiado algo en su esposa. Me dijo que no, que ella era la misma de siempre. Entonces le pregunté, ¿y en ti ha cambiado algo en tu forma de mirarla? Se quedó pensativo y ahí estaba la clave. Su mente, cargada de estrés laboral, de preocupaciones económicas, de presión por el futuro, había perdido la capacidad de ver a su esposa con los ojos del amor. Solo veía con los ojos del análisis, de la crítica, de la exigencia, y eso estaba destruyendo su matrimonio. Le dije algo que puede sonarte simple, pero que cambió su perspectiva. Deja de pensar en tu matrimonio como un problema a resolver y empieza a vivirlo como un regalo a cuidar. Porque esa es otra trampa del pensamiento excesivo. Convierte todo en un problema. Tu trabajo es un problema a optimizar. Tus relaciones son problemas a gestionar. Tu futuro es un problema a controlar. Y así, poco a poco, la vida entera se convierte en una ecuación imposible de resolver, en lugar de ser lo que realmente es, un regalo, un misterio, una aventura que se vive caminando, no pensando. La confianza en Dios no significa ser irresponsable o imprudente, no significa lanzarse al vacío sin reflexionar. Significa hacer lo que está en tus manos con diligencia, con amor, con inteligencia y luego soltar el resultado. Significa aceptar que tú pones el esfuerzo, pero Dios pone el sentido. Tú plantas la semilla, pero Dios da el crecimiento. Tú das los pasos, pero Dios traza el camino. Recuerdo la historia de un joven que quería ser sacerdote. Era un chico extraordinario, lleno de fe, de amor a Dios, de deseo de servir, pero tenía un problema. No podía dejar de preguntarse si realmente era su vocación, si estaba seguro, si no estaría equivocándose, si no habría otra llamada que no estaba escuchando. Pasó años en esta duda consultando a unos y otros, haciendo retiros, leyendo libros sobre discernimiento vocacional, y mientras tanto la vida pasaba. Un día, un sacerdote anciano con mucha experiencia le dijo algo muy sabio. Hijo, la vocación no se descubre pensando, se descubre viviendo. Entra al seminario, vive la experiencia, y si Dios te quiere ahí, lo sabrás. Y si no te quiere ahí, también lo sabrás. Pero lo sabrás caminando, no sentado en tu sillón dándole vueltas a la cabeza. Y así lo hizo. Entró al seminario y a los pocos meses supo con claridad meridiana que ese era su lugar. No porque hubiera llegado a una conclusión intelectual perfecta, sino porque su corazón, al vivir esa experiencia, reconoció la voz de Dios. Esto es fundamental. La verdad no siempre se alcanza pensando.
A veces se alcanza viviendo. A veces es necesario dar un paso en la oscuridad, no porque seas imprudente, sino porque confías en que la luz llegará cuando la necesites. Y esto es exactamente lo que Dios nos pide, que confiemos lo suficiente como para caminar sin ver todo el camino iluminado de antemano. Uno de los grandes enemigos de la confianza es la necesidad de certeza absoluta. Vivimos en una cultura que nos ha vendido la idea de que podemos y debemos tenerlo todo bajo control, que la incertidumbre es algo negativo, que el riesgo debe eliminarse. Y esto ha creado generaciones enteras de personas que viven paralizadas, esperando una señal inequívoca, una garantía, una prueba irrefutable antes de atreverse a vivir. Pero la fe cristiana nos enseña exactamente lo contrario. Nos enseña que la certeza absoluta no existe en este lado de la eternidad. Que la vida de fe es, por definición, una vida de confianza en medio de la incertidumbre, que caminar con Dios no significa tener un mapa detallado del futuro, sino tener una brújula que apunta siempre al norte verdadero. Piensa en Abraham. Dios le dijo: sal de tu tierra y ve a la tierra que yo te mostraré. No le dio un itinerario detallado, no le dio un GPS con todas las paradas marcadas, le dijo: sal y confía. Y Abraham salió, no porque fuera un inconsciente, sino porque era un hombre de fe, no porque tuviera todas las respuestas, sino porque conocía a aquel que las tenía. Y esa es la clave. La confianza no se basa en conocer el futuro, sino en conocer a Dios. Cuando pensamos demasiado, lo que realmente estamos haciendo es intentar ser Dios. Intentar tener su perspectiva, su conocimiento, su control sobre todas las cosas. Y esto, además de ser imposible, es agotador, porque no fuimos creados para llevar ese peso, fuimos creados para caminar de la mano de quien sí puede llevarlo. Fuimos creados para ser hijos, no para ser dioses. Y los hijos confían en su padre. Déjame preguntarte algo personal. ¿Cuánta energía has gastado en tu vida intentando controlar cosas que no puedes controlar? ¿Cuántas noches has pasado en vela dándole vueltas a problemas que tal vez nunca lleguen a ocurrir? ¿Cuántas oportunidades has dejado pasar porque tu mente te convenció de que era demasiado arriesgado, demasiado incierto, demasiado complicado? ¿Y qué has ganado con todo ese pensamiento? ¿Te ha dado paz? ¿Te ha dado libertad? ¿Te ha acercado a Dios o te ha alejado de Él? La verdad es que el pensamiento excesivo es una forma de huida. Huimos de la realidad refugiándonos en nuestra mente. Huimos de la responsabilidad de actuar escondiéndonos en el análisis interminable. Huimos del riesgo de equivocarnos quedándonos en la zona segura de la indecisión. Pero esa zona no es segura, es una cárcel. Una cárcel construida con barrotes de pensamientos, y la llave está en tus manos. La llave se llama confianza. Confiar en Dios no significa que todo saldrá como tú quieres. No significa que no habrá sufrimiento, ni errores, ni dificultades. Significa que pase lo que pase, no estás solo. Significa que Dios está escribiendo una historia con tu vida, y aunque tú solo veas pinceladas sueltas, Él ve la obra completa. Significa que incluso tus errores, incluso tus caídas, incluso tus caminos equivocados, Dios puede usarlos para bien si se los entregas con humildad. He visto tantas veces en mi vida sacerdotal cómo Dios escribe recto con renglones torcidos. He visto cómo personas que tomaron decisiones que parecían equivocadas, que se lanzaron a algo sin tenerlo todo calculado, que confiaron más de lo que comprendían, terminaron encontrando exactamente lo que necesitaban, aunque no fuera exactamente lo que habían planeado. Porque Dios no nos da siempre lo que pedimos, pero siempre nos da lo que necesitamos. Hay una frase de Santa Teresa de Ávila que me encanta. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Fíjate en la profundidad de estas palabras. Nada te turbe, nada. Ni la incertidumbre, ni el miedo, ni la duda, ni el futuro desconocido.
Porque si Dios está contigo, si Dios es tu roca, tu fundamento, tu certeza, entonces todo lo demás es relativo, pasajero, manejable. Pero para llegar a ese estado de paz interior, a esa serenidad que ninguna circunstancia externa puede robar, es necesario hacer un trabajo profundo de vaciamiento de la necesidad de control, vaciamiento de la ilusión de autosuficiencia, vaciamiento del orgullo que nos hace creer que nosotros sabemos mejor que Dios lo que nos conviene, y esto duele. Duele reconocer nuestra fragilidad, nuestra limitación, nuestra radical dependencia, pero es un dolor sanador, un dolor que nos abre a la gracia, que nos hace humildes, que nos permite finalmente descansar, porque eso es lo que la confianza verdadera produce, descanso. No un descanso pasivo, no una pereza espiritual, sino un descanso activo, un descanso que te permite trabajar con alegría, decidir con libertad, amar con generosidad, porque sabes que el resultado final no depende solo de ti. Tú haces tu parte y Dios hace la suya. Y su parte es siempre infinitamente mayor que la tuya. Volvamos a María, la joven médico de la que te hablé al principio. Después de varias conversaciones, entendió que su parálisis no era prudencia, sino miedo, y que ese miedo era falta de confianza. Le propuse un ejercicio, que eligiera una especialidad la que más resonara con su corazón en ese momento y que se lanzara. Sin más análisis, sin más listas, sin más consultas, que confiara en que Dios la guiaría en el camino y que si se equivocaba, Dios también sabría cómo sacar bien de ese error. Al principio se resistió, era demasiado arriesgado, decía. ¿Y si elegía mal? Le respondí, ¿y si eliges bien? ¿Y si Dios está esperando precisamente que des ese paso de fe para mostrarte cosas que nunca imaginaste? Finalmente reunió el coraje. Eligió pediatría, porque los niños siempre le habían tocado el corazón de una forma especial. Y hoy, años después, es una pediatra feliz, realizada, que ama lo que hace. ¿Era la única opción posible? Probablemente no. ¿Era la opción perfecta según sus análisis? ¿Quién sabe? Pero era la opción que su corazón en oración y confianza le señaló, y Dios bendijo esa decisión. Esta es la gran enseñanza. Dios no bendice planes perfectos, bendice corazones confiados. No busca personas que tengan todas las respuestas, busca personas dispuestas a caminar con Él aunque no tengan todas las respuestas. No premia el análisis exhaustivo, premia la fe sencilla, la disponibilidad humilde, la confianza filial. Y aquí quiero tocar algo delicado pero necesario. A veces el pensamiento excesivo es también una forma de evadir la cruz. Porque tomar decisiones, actuar, comprometerse, implica necesariamente asumir riesgos, aceptar la posibilidad de sufrir, de equivocarse, de fracasar. Y el sufrimiento asusta, es natural. Pero el cristianismo no nos promete una vida sin cruz. Nos promete que la cruz, abrazada con amor, se convierte en camino de redención, de crecimiento, de santidad. Nos promete que no cargaremos la cruz solos, que Cristo camina a nuestro lado, que cada caída es una oportunidad para levantarnos más fuertes, más humildes, más confiados. Cuando evitas decidir por miedo a sufrir, lo que realmente haces es elegir un sufrimiento diferente. El sufrimiento de la vida no vivida, de las oportunidades perdidas, del potencial desperdiciado. Y ese sufrimiento es más amargo porque es estéril. No produce fruto, no te transforma, no te acerca a Dios. Solo te deja con la sensación de haber pasado por la vida de puntillas sin atreverte a vivirla de verdad. Recuerdo a un hombre mayor que conocí en un retiro. Me dijo con lágrimas en los ojos: Padre, he llegado a los 70 años y me doy cuenta de que pasé la vida esperando el momento perfecto para hacer lo que realmente quería hacer y ese momento nunca llegó. Ahora es demasiado tarde. Le tomé la mano y le dije: nunca es demasiado tarde para empezar a confiar en Dios. Nunca es demasiado tarde para soltar el control y vivir con libertad. Tal vez no puedas recuperar los años pasados, pero puedes empezar hoy a vivir los años que te quedan de forma diferente. Y eso hizo, cambió, dejó de pensar tanto y empezó a vivir. Y aunque el tiempo no volvió atrás, su corazón se llenó de una paz que nunca había conocido.
No quiero que llegues al final de tu vida con ese peso. No quiero que mires atrás y veas solo una larga lista de podría haber y debería haber. Quiero que vivas, que te atrevas, que confíes, que sueltes el timón y dejes que Dios pilote. Porque te aseguro, por experiencia propia y por haber acompañado a miles de personas, que cuando confías de verdad, cuando sueltas de verdad, cuando dejas de pensar tanto y empiezas a vivir de verdad, la vida se vuelve más ligera, más luminosa, más llena de sentido. Y no es magia, no es que de repente todo sea fácil, es que cambia tu mirada. Cuando confías en Dios, los problemas siguen existiendo, pero dejan de ser montañas insuperables y se convierten en escalones de crecimiento. Los errores siguen ocurriendo, pero dejan de ser tragedias y se convierten en oportunidades de aprendizaje. El futuro sigue siendo incierto, pero deja de ser amenazante y se convierte en promesa. Déjame compartir contigo algo que me ha ayudado mucho en mi propia vida. Cada día, al levantarme, hago un acto de confianza. Le digo a Dios: Señor, este día es tuyo. Yo haré lo que esté en mis manos, con amor y diligencia, pero el resultado lo dejo en tus manos. Confío en que, pase lo que pase, tú estás conmigo y sabes lo que haces. Y luego, durante el día, cada vez que siento que mi mente empieza a dispararse en análisis, en preocupaciones, en intentos de controlarlo todo, vuelvo a ese acto de confianza. Es como un ancla que me devuelve a la realidad, a la paz, a la certeza de que no estoy solo. Y te animo a que lo hagas tú también. Empieza poco a poco. No se trata de que de repente dejes de pensar y te lances a lo loco. Se trata de que vayas entrenando tu corazón en la confianza. Empieza con cosas pequeñas. Una decisión que has estado postergando, una conversación que has estado evitando, un paso que has estado temiendo. Hazlo con oración, con prudencia, pero hazlo y observa qué pasa. Observa cómo Dios actúa. Observa cómo la vida responde cuando tú te atreves a vivirla y cuando te equivoques, porque te equivocarás. No te castigues. No vuelvas al ciclo de la rumiación mental. Simplemente reconoce el error, aprende de él, pide perdón si es necesario y sigue adelante. Porque los errores no son el enemigo. El enemigo es el miedo a errar que te paraliza. Los errores son maestros, te enseñan humildad, te enseñan compasión, te enseñan que eres humano y que necesitas a Dios. Y eso es lo más valioso que puedes aprender. Hay una verdad profunda que quiero que grabes en tu corazón. Dios no te pide que seas perfecto. Te pide que seas confiado. No te pide que tengas todas las respuestas, te pide que tengas fe. No te pide que controles el futuro, te pide que vivas el presente con amor, con entrega, con esperanza. Y cuando vives así, cuando confías así, algo milagroso ocurre, atraes la paz. No porque la hayas fabricado con tu esfuerzo mental, sino porque la has recibido como regalo de Dios. Porque esa es la verdadera ley de atracción espiritual. Cuando tu corazón está en paz, cuando confías, cuando sueltas el control, atraes lo que realmente necesitas. No necesariamente lo que crees querer, sino lo que Dios sabe que necesitas. Y créeme, lo que Dios tiene preparado para ti es infinitamente mejor que lo que tú puedes imaginar con tu mente limitada. He visto personas obsesionadas con conseguir determinado trabajo, determinada pareja, determinado éxito, que se han pasado años planificando, calculando, manipulando situaciones para lograr sus objetivos. Y cuando finalmente lo consiguen, se dan cuenta de que no era lo que necesitaban, de que no les da la felicidad que esperaban. Y por otro lado, he visto personas que han soltado sus planes, que han confiado en Dios, que han caminado con sencillez y apertura y han recibido dones que nunca imaginaron, oportunidades que nunca planearon, alegrías que nunca calcularon. La diferencia no está en la suerte, la diferencia está en la actitud del corazón. Un corazón que confía es un corazón abierto, flexible, dispuesto a ser sorprendido por Dios. Un corazón que controla es un corazón cerrado, rígido, que solo puede ver lo que ya tiene en mente y se pierde todo lo demás.
Piensa en los apóstoles. Cuando Jesús los llamó, ellos no tenían un plan de vida claro. No sabían exactamente a qué se estaban comprometiendo, no tenían garantías. Solo tenían la voz de Jesús que les decía, sígueme. Y lo siguieron. Dejaron las redes, dejaron la barca, dejaron su zona de confort. ¿Fue fácil? No. ¿Tuvieron dudas? Muchas. ¿Se equivocaron? Constantemente. Pedro negó a Jesús 3 veces. Tomás dudó de la resurrección. Todos huyeron en el momento de la cruz. Pero siguieron confiando, siguieron caminando, siguieron siendo fieles a pesar de sus caídas. Y al final fueron transformados, no por su perfección, sino por su confianza. Tú también estás llamado a esa transformación. No a ser perfecto, sino a confiar. No a tenerlo todo bajo control, sino a soltarlo todo en manos de Dios. No a pensar hasta el agotamiento, sino a vivir con la libertad de los hijos de Dios. Y déjame decirte algo más. Cuando aprendes a confiar, no solo cambia tu relación con Dios, cambia tu relación contigo mismo y con los demás. Porque el que confía en Dios se acepta a sí mismo con sus limitaciones, con sus imperfecciones, con sus miedos. Ya no necesita ser Superman, ya no necesita aparentar que tiene todo controlado. Puede ser vulnerable, puede pedir ayuda, puede reconocer que no sabe. Y esa vulnerabilidad, lejos de ser debilidad, es fortaleza verdadera. Porque es la fortaleza de quien sabe que su valor no depende de su capacidad de control, sino del amor incondicional de Dios. Y en tus relaciones con los demás, la confianza te hace más compasivo, más paciente, más generoso. Porque si tú has experimentado la misericordia de Dios que te acoge con tus errores, puedes acoger a los demás con los suyos. Si tú has aprendido a soltar el control sobre tu propia vida, puedes dejar de intentar controlar la vida de los demás. Si tú has descubierto la paz de caminar con Dios, puedes ser portador de esa paz para quienes te rodean. Queridos amigos, vivimos en un tiempo de gran ansiedad colectiva. Nunca hemos tenido tanta información, tantas opciones, tantas posibilidades y paradójicamente nunca hemos estado tan confundidos, tan paralizados, tan perdidos, porque la abundancia de opciones no nos ha dado claridad, nos ha dado vértigo. La cantidad de información no nos ha dado sabiduría, nos ha dado ruido mental y en medio de ese ruido la voz de Dios se hace difícil de escuchar. Por eso es tan urgente recuperar el silencio interior. No el silencio de la pasividad, sino el silencio de quien ha acallado el ruido de los 1000 pensamientos para escuchar la única voz que importa. El silencio de quien ha dejado de dar vueltas en su cabeza para empezar a escuchar en su corazón, porque Dios no grita, no compite con tus pensamientos. Espera pacientemente a que hagas espacio para Él. Y hacer ese espacio implica disciplina, implica aprender a parar, implica tener el valor de decir, hasta aquí, no voy a seguir dándole vueltas a esto, me paro, respiro, rezo y confío. Es una decisión diaria, a veces una decisión de cada hora, de cada momento, pero es una decisión que vale la pena porque cada vez que eliges confiar en lugar de controlar, estás eligiendo la libertad en lugar de la esclavitud, la paz en lugar de la ansiedad, la vida en lugar de la parálisis. No te estoy diciendo que sea fácil, no te estoy vendiendo una fórmula mágica, te estoy compartiendo una verdad probada por siglos de tradición cristiana y confirmada por miles de vidas transformadas. La confianza en Dios obra milagros. No siempre los milagros espectaculares que esperamos, sino el milagro más profundo de todos, el milagro de un corazón en paz, de una vida con sentido, de una existencia vivida en plenitud, aunque no tenga todas las respuestas. Y esa plenitud se refleja en todo, en cómo trabajas, en cómo amas, en cómo enfrentas las dificultades, en cómo celebras las alegrías. Un corazón que confía en Dios trabaja con excelencia pero sin ansiedad, ama con generosidad pero sin posesividad, enfrenta las dificultades con coraje pero sin desesperación, celebra las alegrías con gratitud pero sin apego. Porque cuando sabes que todo es don de Dios, cuando vives agradecido, cuando confías en que Él proveerá lo que necesitas cuando lo necesites, entonces puedes disfrutar del presente sin estar constantemente preocupado por el futuro.
Puedes dar lo mejor de ti sin estar obsesionado con los resultados. Puedes amar sin miedo a perder. Puedes vivir sin miedo a morir. Esto es lo que Cristo nos ofrece cuando nos dice: venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. El cansancio del que habla no es solo el cansancio físico, es el cansancio mental, emocional, espiritual. El cansancio de quien lleva sobre sus hombros el peso de intentar ser Dios de su propia vida. Y el alivio que promete no es una solución mágica a todos los problemas, sino algo mucho más profundo, un yugo suave y una carga ligera. Porque cuando caminas con Cristo, cuando confías en Él, la vida sigue teniendo desafíos, pero tú ya no los cargas solo. Queridos amigos, hoy te invito a que hagas un examen de conciencia sincero. Pregúntate: ¿en qué áreas de mi vida estoy pensando demasiado y confiando demasiado poco? ¿Qué decisiones estoy postergando por miedo? ¿Qué oportunidades estoy dejando pasar por exceso de análisis? ¿Qué peso estoy cargando que debería entregarle a Dios? Y después de ese examen te invito a que hagas un acto de confianza. Elige una cosa, una sola cosa, en la que hoy vas a decidir confiar en lugar de controlar. Puede ser algo pequeño o algo grande, no importa. Lo que importa es que des ese paso, que entrenes tu corazón en la confianza, que experimentes la libertad que viene de soltar. Y si te cuesta, si sientes resistencia, si el miedo te paraliza, no te desanimes. Es normal. Estás luchando contra años, tal vez décadas, de hábitos mentales arraigados. Pero cada pequeño paso cuenta. Cada pequeño acto de confianza es una semilla que germina. Y con el tiempo, esas semillas se convierten en un jardín de paz. Reza mucho. Porque la confianza no es algo que puedas generar por tu cuenta. Es un don de Dios que se pide en oración. Pide todos los días: Señor, aumenta mi fe. Enséñame a confiar. Dame el valor de soltar el control y entregarme a ti. Y Dios, que es fiel, responderá a esa oración. Tal vez no de la forma que esperas, tal vez no con la rapidez que quisieras, pero responderá. Porque nada le da más gloria a Dios que un corazón que confía en Él. Y recuerda siempre esto: no estás solo en este camino. Todos, absolutamente todos, luchamos con la tentación de controlar, de pensar demasiado, de confiar poco. Es parte de nuestra condición humana caída. Pero también todos estamos llamados a la misma meta: la libertad de los hijos de Dios. Y esa libertad se alcanza paso a paso, día a día, decisión a decisión, acto de confianza tras acto de confianza. Que esta reflexión no se quede solo en palabras, que se convierta en vida, que se traduzca en acciones concretas, en cambios reales, en transformación auténtica, porque el mundo no necesita más personas que sepan teorías sobre la confianza. Necesita testigos que vivan esa confianza, que irradien esa paz, que muestren con su vida que es posible vivir con libertad y alegría en medio de la incertidumbre cuando se camina de la mano de Dios. La vida que Dios te ofrece no es una vida exenta de cruces, pero es una vida llena de sentido. No es una vida sin lágrimas, pero es una vida con esperanza. No es una vida con todas las respuestas, pero es una vida con la certeza de que aquel que te creó te ama, te sostiene y te guía hacia tu plenitud. Y esa certeza, queridos amigos, es más valiosa que todas las seguridades que tu mente pueda intentar fabricar. Así que deja de pensar tanto, confía en Dios, suelta, vive, ama, arriesga, equivócate si es necesario, pero no te quedes paralizado, porque al final de tu vida no te arrepentirás de los errores que cometiste atreviéndote a vivir. Te arrepentirás de las oportunidades que dejaste pasar por miedo. Te arrepentirás de los amores que no viviste, de las aventuras que no emprendiste, de los sueños que no perseguiste, no por ambición o por egoísmo, sino porque esas
oportunidades, esos amores, esas aventuras, esos sueños eran parte del plan que Dios tenía para ti. Y cuando no confías, cuando te quedas atrapado en tu mente, le cierras la puerta a ese plan. Abre la puerta, abre tu corazón, abre tus manos. Deja que Dios entre, que Dios guíe, que Dios sorprenda, y descubrirás que la vida, cuando se vive en confianza, es mucho más hermosa, mucho más rica, mucho más plena de lo que tu mente, por más que piense, podría jamás imaginar. Porque los planes de Dios superan infinitamente los nuestros. Y su amor por ti es tan grande, tan real, tan fiel, que puedes descansar en Él con total seguridad. No la seguridad de que todo saldrá como quieres, sino la seguridad de que todo, absolutamente todo, coopera para el bien de los que aman a Dios. Esa es mi oración para ti hoy. Que encuentres la paz que viene de confiar, que experimentes la libertad que viene de soltar, que vivas la plenitud que viene de caminar con Dios.